Hola, estás aquí, estás a punto de comenzar un divertido camino donde compartir y aprender cómo crear aplicaciones para .NET MAUI. Bienvenido o bienvenida al taller para crear aplicaciones para .NET MAUI. A lo largo de sucesivos vídeos vamos a ir viendo cómo crear una aplicación .NET MAUI paso a paso, donde vamos a ir aprendiendo conceptos básicos, desde conceptos muy simples como qué es .NET MAUI, qué aporta, para qué se utiliza, a por supuesto cómo crear una aplicación .NET MAUI, para acabar, bueno, creando conceptos de UI un poco más complejos, gestión por ejemplo de temas, claro y oscuro, etcétera, etcétera. Todo eso lo vamos a ir viendo a lo largo de sucesivos vídeos, pero también tendremos, por supuesto, material adicional como un repositorio donde podrás encontrar todas estas slides, donde podrás encontrar diferentes ejemplos. Bueno, en realidad es la misma aplicación, pero troceada en diferentes partes, cada vez más completa. Y todo ello para aprender los conceptos básicos de .NET MAUI. .NET MAUI es un framework multiplataforma creado por Microsoft, es una evolución de lo que era Xamarin Forms, es decir, es un framework que nos permite crear aplicaciones para dispositivos móviles y escritorio. Las plataformas soportadas serían iOS, Android, Mac y Windows. En este taller vamos a crear aplicaciones para todos esos sistemas, una aplicación común que podremos desplegar a todos esos sistemas. .NET MAUI, con una capa de abstracción, nos permite crear la interfaz de usuario una única vez, creando en cada sistema, en cada plataforma, una aplicación nativa utilizando UI nativa en cada una de las plataformas. A su vez, también tenemos diferentes APIs para poder también, con una única abstracción, de la misma forma, acceder en todas las plataformas a opciones como la cámara, disco, etcétera, etcétera. Todo esto lo iremos viendo a lo largo del taller. Pero antes que nada, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, lo primero es decir que desde Microsoft, con gente como James Montemagno, Gerald, Shane y otros compañeros del equipo de .NET MAUI, se ha creado un workshop, un taller de .NET MAUI. El taller está basado en una aplicación bastante conocida y utilizada en Xamarin Forms. Sé que a la hora de realizar diferentes fases de aprendizaje es una aplicación bastante conocida, que es un listado de monos, etcétera, etcétera. Probablemente si ya has desarrollado en Xamarin Forms quizás la conozcas, si no, no te preocupes, la vamos a ver paso a paso. Y he de decir que lo que estamos realizando es una versión en español, un poco más detallada, añadiendo un poquito más de contenido, troceando más las partes y añadiendo más detalles, pero principalmente vamos a reproducir este taller, así que desde aquí, desde entrada, si no lo conoces, dentro de .NET Presentations tienes el .NET MAUI Workshop. Lo que vamos a hacer es una aplicación .NET MAUI que se va a llamar Monkey Finder. No es más que una aplicación que va a mostrar un listado de monos disponibles a lo largo del mundo, de tal forma que mostremos esa información de diferentes formas, en diferentes formatos, para aprender diferentes conceptos relacionados con diferentes controles, como por ejemplo gestión de listados, layouts, etc. Y a su vez tendremos diferentes opciones para realizar búsquedas o para ir a los detalles de un mono, de tal forma que también nos permita ver más conceptos, como por ejemplo el concepto de navegación, paso de parámetros entre páginas, etc. Y también podremos encontrar cuál es el mono que geográficamente está más cerca de nuestra localización. Y para ello utilizaremos lo que se conoce como .NET MAUI Essentials, que es un conjunto de APIs que nos permite acceder a APIs nativas del sistema, APIs como el acceso a la cámara, el acceso al GPS, etc. Y en este caso pues utilizaremos geolocalización para ubicarnos y de esta forma calcular vía distancia cuál es el mono que tenemos más cerca de nosotros. No es una aplicación excesivamente compleja,
pero sí lo suficientemente interesante como para aprender conceptos muy básicos como creación de un proyecto .NET MAUI, gestión básica de los recursos de ese proyecto, creación de UI con los layouts básicos, controles básicos como texto, botones, etc. UI más avanzada como listados, navegación, y terminaremos todo esto también accediendo a cada una de las plataformas para usar APIs como la geolocalización o personalizándolo a UI, a su vez accediendo a APIs como cuál es el tema aplicado actualmente, claro u oscuro, y adaptar nuestra UI en base a esta condición. Esto es lo que vamos a hacer. Para ello, los prerequisitos son muy básicos, no se requiere una gran cantidad de prerequisitos, pero sí que es importante tener una serie de conocimientos básicos, como conocimientos básicos de C# o .NET. Vamos a utilizar eventos, delegados, assign await, etc. Y a lo largo del taller no nos vamos a detener a explicar el funcionamiento y uso, por ejemplo, de assign await. Así que en alguna ocasión sí que será necesario que tengas una serie de conocimientos básicos. En cada una de las partes del taller iremos compartiendo enlaces e información de tal forma que puedas obtener esta información extra si no la tienes. Así que no te preocupes si no llegas a tenerla, pero sí que quizás tengas que hacer un esfuerzo extra accediendo a información que no estará en los vídeos directamente. No vamos a detenernos en los vídeos a ver absolutamente todos los detalles paso a paso, conocimientos básicos de C#, etc. De igual forma te necesitarás conocimientos básicos de Visual Studio. No vamos a detenernos a lo largo del taller a ver conocimientos básicos de depuración de aplicaciones, añadiendo puntos de ruptura, condicionales. Sí que crearemos la aplicación paso a paso, sí que veremos cómo crear puntos de ruptura de forma sencilla, pero no vamos a explicar todas las opciones de menú y todas las posibilidades de Visual Studio. Si no estás familiarizado con Visual Studio, igual forma, compartiremos enlaces, compartiremos información para que puedas captar la información necesaria. Y lo fundamental es tener ganas de aprender. Es un proceso que haremos vídeo a vídeo, paso a paso, así que es sencillamente tener ganas de ir siguiendo los vídeos, practicar, etc. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a ver exactamente? Bueno, actualmente este vídeo es el asociado a la bienvenida al taller. Vamos a tener, cada uno de estos apartados va a ser un vídeo. Entonces vamos a ir viendo tras la bienvenida qué es .NET MAUI exactamente, en qué consiste, qué aporta, etcétera, etcétera, para continuar viendo por qué .NET MAUI. En este vídeo veremos principalmente las características fundamentales de .NET MAUI, cuáles son las claves que aporta para utilizarlo, pues plataformas soportadas, a nivel de tooling, veremos el concepto de single project, de proyecto único, veremos conceptos como hot reload, etcétera, etcétera. Continuaremos con un concepto muy global para entrar un poquito de lleno en anatomía de una aplicación .NET MAUI. Pues una aplicación contiene ventanas, cada ventana contiene páginas, las páginas contienen layouts, los layouts contienen controles, etcétera, etcétera. Iremos creando la arquitectura visual de la jerarquía de cómo se organiza y estructura una aplicación .NET MAUI. Continuaremos con un vídeo de prerequisitos a nivel de sistema. Ya aquí entramos justo antes de preparar el entorno. ¿Qué necesitas? Pues cuánto espacio en disco, qué máquina necesitas, etcétera. Ese será un vídeo no muy largo, pero sí que importante para dar paso a la instalación en Windows. Veremos la instalación, podemos decir, estándar, normal, utilizando Visual Studio, pero también veremos una instalación detallada con toda la instalación paso a paso, a mano, utilizando diferentes líneas de comandos, etcétera, etcétera. Instalando .NET, instalando los workloads, instalando las plantillas de proyectos, etcétera, etcétera. Veremos un vídeo con resolución de problemas. Los más habituales suelen ser con workloads, tener diferentes versiones, tener problemas de una versión con .NET con una versión diferente a los workloads. Veremos cómo resolver todo esto, o al menos los problemas más habituales.
Y luego hablaremos del entorno de desarrollo en Mac. En Mac se puede utilizar Visual Studio para Mac y Visual Studio Code, pero en el caso de Visual Studio para Mac, al momento de hacer este vídeo, no está al mismo nivel en funcionalidad que Visual Studio para Windows. Hablo de funcionalidad como Load o cierta funcionalidad relacionada con MAUI que no está al nivel de Visual Studio para Windows. Aún así, veremos qué podemos hacer y hasta dónde podemos llegar con Visual Studio para Mac. De igual forma, hay un plugin que fue creado originalmente para Comet, que es un proyecto experimental donde se juega con diferentes conceptos, pero principalmente se aplica la aplicación de MView, que podría llegar a .NET MAUI, y podemos utilizar esa extensión con Visual Studio Code para, bueno, lanzar, depurar, etcétera, aplicaciones .NET MAUI. Y esto, por supuesto, lo podemos hacer en todas las plataformas donde funciona VS Code. Así que, bueno, veremos esto, aunque no es oficial, es algo que podría llegar oficialmente más adelante, pero sí es algo que, bueno, si te apetece o utilizas mucho VS Code, veremos cómo hacer esto. Continuaremos con lanzar aplicaciones a depuración. Desde este punto, la herramienta principal que utilizaremos será Windows y Visual Studio para Windows, aunque podrás seguir el curso desde otro entorno. Aunque la opción recomendada será utilizar Visual Studio para Windows y Windows, principalmente por el nivel de maduración comparado con otras opciones. Veremos cómo crear una aplicación desde cero, desde una plantilla. Luego veremos un pequeño vídeo con todos los conceptos relacionados con el proyecto único. Se generan un único assembly, diferentes assemblies, cómo se gestiona el archivo de manifiesto, cómo generar los iconos de la aplicación con un proyecto único. Todo ese tipo de preguntas que posiblemente puedes tener con el proyecto único lo veremos ahí. Seguido de Hot Reload, que diría que es junto al proyecto único la gran novedad, gran paso adelante en .NET MAUI a la hora de ganar principalmente productividad y tiempo a la hora de desarrollar la aplicación. Bueno, veremos cómo gestionar los assets, veremos qué es la clase MAUI Program, el arranque de la aplicación y para qué nos sirve, y continuaremos con la jerarquía de elementos visuales y XAML, conceptos básicos de UI. En este punto pues veremos qué es XAML, conceptos muy básicos como XMLNS, los namespaces en XAML, etc. Veremos un ejemplo de que a pesar de que se va a crear la UI del taller de la aplicación en XAML, veremos que igualmente podemos utilizar C# para crear la interfaz de usuario en .NET MAUI. Para entrar ya después con conceptos muy básicos de layouts, veremos layouts principales como grid, stack layout, etc. Y crearemos nuestra primera aplicación. Tras crear nuestra primera aplicación, que serán principalmente textos y botones, continuaremos viendo conceptos de listados, cómo crear listados en .NET MAUI, el concepto de enlace a datos y MVVM, donde empezaremos a estructurar nuestra aplicación. Y una vez que tenemos ya unos listados, enlazados a datos, etc., veremos cómo crear una página de detalles con una navegación básica. Cambiaremos esta estructura de navegación utilizando Shell, que es como una API que nos permite crear el esqueleto de nuestra aplicación. Con el esqueleto podemos crear conceptos básicos como si tiene un menú lateral, pestañas, la navegación. Veremos conceptos básicos con Shell, la navegación con Shell. Continuaremos viendo código por cada plataforma, el acceso a APIs por cada plataforma. Veremos opciones avanzadas de listados con el control Collection View, por ejemplo, qué hacer cuando no hay datos, mostrar una vista vacía cuando no hay datos, etc. Para terminar con más opciones de UI avanzada, organizar y reutilizar conceptos como colores, estilo y otra serie de recursos de nuestra aplicación y crear estilos que podemos reutilizar entre diferentes elementos visuales. Para terminar también aplicando diferentes temas en nuestra aplicación en base a si el tema del sistema es claro. Bien, hasta aquí es lo que vamos a ver en el taller. ¿Por qué hacemos este taller? Bueno, hacemos este taller porque es algo que se ha creado
en Microsoft va a haber contenido en inglés por diferentes miembros del equipo, y hablando entre nosotros pensamos que sería genial tener también el material en español, también dar soporte, pie, ayuda a la comunidad a poder crear el mismo material también en otros idiomas, por ejemplo portugués, etcétera, etcétera. Así que es una forma de ayudar a la comunidad, es una forma que no tiene un gran esfuerzo, en este caso para mí, todo el material que vamos a utilizar ya lo hemos creado, y creo que sobre todo a desarrolladores que están comenzando, quizás tener algo en su propio idioma nativo es algo que le ayuda. Sabemos de la importancia del inglés, por supuesto, pero creo que tener algo en español es un extra, tener el contenido en español es un extra. Así que vamos a tener este contenido en español, pero recuerda algo muy importante. En todo momento hemos hablado de taller. Esto es un taller para aprender los conceptos básicos relacionados con el desarrollo de aplicaciones con .NET MAUI. Pero no debes confundir y pensar que esto es un curso para crear aplicaciones .NET MAUI. Esto no es un curso para crear aplicaciones MAUI. ¿Por qué? Bueno, principalmente porque si esto fuese un curso para crear aplicaciones para .NET MAUI, primero, todo sería mucho más extenso, tendríamos que cubrir mucha más funcionalidad, mucho más conceptos, desde más opciones de UI, mayor diversidad de controles, conceptos muy importantes como por ejemplo el acceso a disco, usar base de datos, SQLite, etcétera, etcétera, publicación de aplicaciones. Tendríamos que ver mucho más conceptos. Y a su vez, en lugar de utilizar una única aplicación, como vamos a hacer en este taller, lo ideal sería crear una gran variedad de aplicaciones. Por ejemplo, partir con una aplicación del estilo Linebridge. No sé si recuerdas esa aplicación, bueno, era una aplicación que mostraba un diamante en medio de la pantalla y creo que valía como $500. Llegaron a vender unas cuantas y era la única funcionalidad de la aplicación. Partir con algo muy básico, mostrar una imagen. Según vamos viendo más controles básicos, pues hacer una aplicación un poquito más avanzada, como por ejemplo mi perfil, donde mostrar una foto con tu nombre y apellido, avanzar viendo layouts, creando por ejemplo una calculadora, etcétera, etcétera, etcétera. Ir evolucionando, ir creando gran cantidad de aplicaciones según vamos aprendiendo diferentes conceptos. Eso no es lo que va a ocurrir en este taller. Si tu objetivo es ver absolutamente todo lo máximo posible en un único formato, en un único material, probablemente podrás encontrar ese tipo de contenido en Pluralsight, por ejemplo, o en Campus MVP, donde crean cursos muy completos de tecnologías Microsoft y otras tecnologías, y donde probablemente podrás encontrar un curso completo. El objetivo de este taller es sencillamente aprender los conceptos básicos de una forma amigable, sencilla, con un formato abierto, vídeos en YouTube, todo el contenido open source abierto en GitHub, permitiendo que cualquiera pueda captar y dar los primeros pasos en .NET MAUI. Pero repito, no es un curso completo. Esto lo recalco sencillamente para establecer expectativas. Por otro lado, cada vez que se aparezca un nuevo vídeo o haya nuevo contenido en GitHub, pondré twitters con mi cuenta en Twitter, que es jsuarezruiz, utilizando el hashtag taller.netmaui. Quizás sería genial que te animaras a utilizar este mismo taller, así será muy divertido ver cómo vas evolucionando la aplicación o qué vas creando. Y a su vez, si lo hacemos entre todos, puedes ver a su vez qué otros desarrolladores están creando cosas, están realizando el taller, qué están haciendo, etcétera, etcétera. Así que, bueno, si te apetece, te animo a utilizar el hashtag según vas creando cosas en el taller. Y poco más. Hasta aquí la bienvenida al taller. Hemos repasado sencillamente qué vamos a hacer, qué vamos a ver. Así que, mucho ánimo. ¡Vamos a por ello!